Lo más importante de todo esto es que uno no tenga analfabetas en la cancha, que uno tenga gente que sepa leer el juego y que no necesariamente estén esperando que uno lo lea para decírselo a ellos, porque ahí pues la toma de decisiones es mucho más lenta. Que tenga iniciativa, que pueda venir y tomar sus propias decisiones en medio del juego, no solo esperar que el técnico le diga, no, hace esto, no, sino que él pueda mover incluso al mismo equipo dentro cuando están Ujú. en el juego. Y el problema mayor ahora es que uno hay veces como que se crea autómatas y eso es lo que no debe hacerse. En el fútbol moderno, por ejemplo, uno pone a jugar, tienen que jugar de una determinada manera y casi que direccionarlos en esa sola manera de jugar. Uno no da libertades y eso le hace mal al fútbol y le hace mal al jugador. O sea que hay que darles también libertades de tomar decisiones. Pero eso es decisión del técnico, el que estar poniéndolo solo en un solo lugar. Usted prueba al jugador en diferentes áreas. No pruebo en diferentes áreas, lo que pasa es que sí lo pongo en donde es potente. Hay zonas donde es más potente un jugador que otro. Yo lo utilizo, yo soy inteligente y tengo que utilizarlo en la zona donde es más fuerte. Yo no voy a Ujú. ponerlo en un lugar donde no se sienta fuerte. Yo, por ejemplo, yo no puedo poner siendo drástico, no puedo poner a un defensa que lo juegue delantero porque él no siente esa posición, Ujú. no sabe atacar. Peor, por ejemplo, si busco que un delantero le gusta atacar, que tiene las condiciones para atacar, que venga y juegue de defensa, no sabe defender. Ujú. Entonces, todo eso hay que saberlo utilizar, es ser consecuente con una cuestión que me parece muy lógica, ¿no? Claro, es lo que usted dice, pues es analizar y ver lo que el jugador, dónde se siente él se desarrolla mejor, ¿verdad? Claro, Futbolísticamente. obvio. Y que después él sea responsable de sus decisiones en la zona donde se siente cómodo. Ya eso es un mano a mano ahí, una cancha, un balón, a veces marcándote un jugador, a veces marcándote dos o tres, y tienes que tomar diferentes decisiones dependiendo de eso. Dependiendo de que te esté marcando uno, que te esté marcando dos, de que estés solo, que de pronto haya un compañero cerca o que de pronto haya un compañero lejano y que él tome las mejores decisiones, pero es él el que toma las decisiones. ¿Cómo mantener esas buenas relaciones entre técnico-jugador? Porque usted nos habla, por ejemplo, de tener buena comunicación, de dejar que ellos vayan resolviendo sus problemas, pero esa comunicación, esa armonía que usted, por ejemplo, están reunidos todos y pueden bromear o pueden hacer alguna, claro, con sus límites, pero que tengan aquella confianza con el director técnico, con el líder de ese equipo, ¿verdad? Pues yo creo que eso es lo más importante de un equipo de trabajo, Ujú. que trabajen como equipo de trabajo, que trabajen como una familia. Cuando uno ya arma ese grupo, yo le digo estado mental, cuando hay un estado mental donde todo salga bien, incluso hasta las lesiones, las suspensiones, el que entra mejor que el anterior, eso es porque se ha creado un estado mental donde ellos se sienten cómodos con ellos mismos. Cuando uno ve en las previas a un partido que el grupo está comprometido y que hay bromas y que se sienten bien, o cuando estamos concentrados en el comedor, cuando están cenando, cuando están almorzando y uno los ve hablando todos Ujú. y la interrelación es entre todos, uno sabe que ya tiene equipo y eso es importantísimo. Y veces la convocatoria que uno hace, sí, es lógicamente la primera el primer orden, lo primero que uno tiene que poner es el talento, el que sea muy jugador de fútbol. Pero hay otras al lado que son muy importantes. Si hay una persona que juega muy bien al fútbol, pero que es tóxico para el grupo, no lo pensará si lo llama o no, Ujú. porque no es un jugador lo más importante, es el grupo, el equipo, el que funciona bien. De pronto hay uno que es muy buen jugador, pero que piensa solamente en él y eso no le ayuda. O que la relación con los demás no es buena, entonces no le ayuda al grupo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Mire, cada vez que usted habla, yo me imagino también la presión que ejerce un medio de comunicación, las personas afuera. Y usted ya dijo, usted no se deja manipular por lo que digan los demás, sino que usted toma sus propias decisiones. Pero hay una presión, y usted mencionó algo, si la persona es tóxica, yo no la llamo. Pero viene el medio de comunicación y le dice, pero es que este es un buen jugador, este es el mejor jugador que nosotros tenemos. Bueno, yo nunca voy a decir que es tóxico, por ejemplo. Claro, Nunca voy a decir, no es que yo no lo llamo porque es tóxico. sí. Pero lo único que diré es,
yo respeto su pensamiento, pero lógicamente yo tengo otros. Básicamente es eso lo que haré. Y asumiré las consecuencias de todo. Eso es lo más importante de esta situación. Por ahí hay algo que también por ahí leí. Uno tiene que estar enfocado en sus cosas. Ujú. Y al equipo, sobre todo cuando hay momentos, por ejemplo, de esos, de jugar un partido de eliminatorias o jugar un mundial, cuando hay, porque siempre va a haber alrededor, y sobre todo si es de una selección, un país Ujú. encima que te va a esperar, te va a esperar lo mejor. Independientemente de qué nombre tengas, siempre van a decir, casi que le exigen a uno que sea uno campeón del mundo. Ujú. Claro que cuando uno dice, yo voy a ser campeón del mundo, después le dicen, con este equipo usted acá campeón del mundo, usted es un irrespetuoso. Entonces eso es una sub y baja constante. Entonces ahí alrededor hay mucha presión, hay mucha crítica, hay cosas buenas también. Entonces yo siempre hablo sobre que uno tiene que cubrirse, tiene casi que ponerse como Una coraza. una coraza donde no haya, que el ruido no exista. El ruido existe pero no cae, no entra acá, rebota antes. Hay mucho ruido. Y si uno se preocupa mucho por el ruido, tiene problemas. ¿Le Y lo afectó, otro es el foco. le afectó Enfócate. al inicio? ¿Al inicio le afectó de su carrera como director técnico? Seguramente que sí, claro. Es- y yo creo que todavía me afecta, es lógico. Claro, Uno no claro. puede decir que yo soy eh, un ser que todo lo que digan de mí, bueno o malo, no lo va a sentir. Claro que sí. Se vacunó y es Soy un ser inmune. humano. No, no tengo esa vacuna. No, absolutamente no, no tengo esa vacuna, pero lo que intento es no escuchar mucho. Eso me parece que está bien. ¿No? Si yo, por ejemplo, soy un asiduo comentarista o escribo mucho en las páginas estas que hay por ahí, y después estoy escuchando o leyendo qué escriben de mí, me voy a matar, me voy a morir. Sí. Porque de cualquier crítica o cualquier concepto que yo dé, va a tener 80 personas que me van a criticar por ella, por esa crítica o por otra cosa, pues, Ujú. porque por ahí se van. Entonces yo me voy a poner en eso, pues me va a enloquecer. O sea, más bien no escribo, o si escribo, ni siquiera voy a mirar Claro. cuál va a ser la retribución o lo que van a decir de mí, porque sé y soy consciente, y sobre todo en el mundo de hoy, donde uno se puede esconder muy fácilmente con algún escrito que pues no es personal, solamente es alguien que escribió y queda en el anónimo. Se puede escribir muchas cosas, Y dañar. sí, muchas sandeces por ahí. Pero bueno, hay gente, en todo existe, bueno, me parece que esas plataformas son muy buenas, tienen un montón de cosas que bien vale la pena tenerla en cuenta, pero también tienen un montón de situaciones complicadas. O sea que ahí es donde está lo más importante, la coraza, el ruido, no recibir ruido, recibir mejor algo que sea agradable, música de fondo bien agradable y enfocarse. Lo más importante es el foco. ¿A qué vinimos? El recordar a qué vinimos, el recordar cuál es el objetivo y que no importa el ruido bueno o malo que esté por alrededor, el foco está metido dentro de lo que es. ¿Qué querés hacer? Clasificar a un mundial, pues tenés que trabajar independientemente de que el ruido sea bueno, el ruido sea malo, o las críticas sean ácidas o que de pronto no haya críticas. Usted dice que de repente escribe algún comentario o hace alguna opinión, pero me comentaba que ahorita también está escribiendo. No sé si ya ha escrito antes. No, esta es la Es, primera vez. es su primer libro que... Bueno, pues estoy en esas, ya tengo un manuscrito, ya estoy, pero la idea es básicamente es como hablar sobre las experiencias que he tenido yo Ujú. con gente que ha estado conmigo en el fútbol. Entonces es contar una anécdota que haya vivido con alguno, con entrenadores, con jugadores, vivencias que he tenido siempre o en algún mundial, en fin. Y después después de contar esa anécdota corta, hacer como una especie de lo que me quedó, Ujú. la enseñanza que me quedó de esa anécdota, básicamente es como la idea. Entonces,
Tengo, no sé, por ahí 60 anécdotas para contar con colofones de cada uno de ellos que Ujú. me parece interesante. Vamos a ver cómo sale. Es complicado porque escribir no es fácil. No. Total, es una situación complicada, pero ya al menos ya hay una editorial por ahí que se interesó, me dice que lo que está escrito está bueno, que hay que hacer un montón de cambios también, pero que bien vale la pena como pelearlo, como seguirlo haciendo. O sea que al menos ese primer filtro ya no es solamente lo que yo escribí, sino que se lo di a alguien que tiene que ver con una editora, un productor, Ujú. que me dice, demos el siguiente paso. Bueno, en esa estoy. Todavía no lo esperamos para este año. Yo Mm, creo que el año entrante. ok. Yo creo que el año Bueno. entrante va a salir, sí. Bueno, todavía Esa es no la idea. tiene nombre, pero... Pues, sí tiene uno, más o menos, pero no sé si sería la idea que el fútbol que me gusta. Ok. Ese es como el título que en principio pensé, pero cuando he leído de gente que escribe de verdad, Ujú. siempre he sabido que lo último que se escoge es el título. O sea que creo que no sé si No ha quedará este. terminado todavía. Va más, faltan varias más. Bueno. Tengo, sí, más o menos la mitad de lo escrito ya. Ujú. Falta la otra mitad. Bueno, lo vamos a esperar ahí con ansias. Vale. Luis Suárez, ¿cuál es esa rutina diaria del profesor? Porque a usted dice, le apasiona el fútbol y usted consume fútbol todos los días. Pero no solamente fútbol. También me gusta leer Ajá, y no necesariamente de fútbol. de fútbol me gusta. Es algo que ya desde niños, desde muy pequeño, a mí ¿Qué tipo de lectura? de todo. Pues lógicamente de fútbol, pero también novelas. Ujú. Leo libros en los cuales como que uno tenga que reflexionar. Mm, Malcolm Gladwell, por ejemplo, un periodista que escribe muy bien sobre determinadas cuestiones. Digamos, Puy, un psicólogo, Mario Alonso Puig. Mario Alonso Puy, tiene Uy, muy unos libros bueno. espectaculares. Hay un libro que me encanta de Mario Alonso Puy, se llama Resetea tu mente. Ujú. Mm, Y habla sobre eso, los hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y hay veces que uno como que lo relaciona solamente con un La hemisferio, o eres muy creatividad, emocional, o sí. eres mm, muy severo, muy, bueno, se llama racional, Ujú. emocional, racional. Y en ese libro él dice, no, absolutamente no, tienes que resetear tu mente. Los dos hemisferios son importantes, la cuestión es cómo haya esa relación entre los dos hemisferios para que pues lógicamente esas emociones las sepas manejar de alguna Ujú. manera. Pero también en qué manera, cuando uno tiene una relación muy profesional, Ujú. también existe la emoción. Y en ese sentido me parece que es importante. Tienes que conseguir algo, tienes que conseguir el mundial. Y tienes que trabajar, hacer trabajos seguidos, constantes, exigirles a los jugadores que se cuiden, que, que hagan determinados ejercicios, repeticiones, repeticiones, repeticiones. Pero si haces eso como si fueses como si fuera un militar, un general diciendo esto, Ujú. de pronto no, de pronto y eso es una de las cosas más importantes, es cuando alguien se equivoca, uno normalmente está buscando corregir y está bien, necesario corregir, te está equivocando por este lado. Ujú. Pero cuando alguien hace las cosas correctamente, uno no reconoce. Entonces, esa parte de reconocimiento, eso es Nos del cuesta más, al ser humano le cuesta más, total. sí. Entonces, ahí es donde está el hemisferio emocional que reconoce cuando algo está bien hecho. Ujú. Es solamente cuando algo sale mal que me dicen a mí cosas, ¿no? Que me digan cosas cuando algo está bien hecho, me lo reconozcan y no solamente me lo reconozcan a mí, sino ante el grupo, por ejemplo. Entonces, esa clase de libros me gustan a mí mucho, me parece que yo ahí, cuando yo hablo con un niño, por ejemplo, ahí a veces me- alguien que me conoció desde hace mucho tiempo, entonces tiene un hijo, este fue jugador de fútbol de tal equipo que quedó campeón o fue técnico de nuestra selección hace muchos años. Es un chico que apenas tiene 5, 6 o 10 años y pues, lógicamente no lo conoce a uno. Ujú. Pero él va a ser muy buen jugador de fútbol, le gusta mucho el fútbol. Bueno, entonces uno le pregunta, bueno, ¿y
¿cómo estás? No, sí, yo quiero ser jugador de fútbol. ¿Y de qué jugás, por ejemplo? De tal cosa, de delantero. Entonces yo siempre les digo, es una constante, eso sí la tengo clara. ¿Quieres ser buen jugador de fútbol? Sí. Entonces le digo, ¿y sabes cómo devuelve uno un jugador de fútbol bueno? Se queda mirando. Estudia mucho, le digo yo, porque el primer entrenamiento está en la mente. Es lo más importante para entrenar. Si entrenas la mente y después le pones corazón, Ujú. después las piernas funcionan fácilmente. Estudia bastante, nunca dejes de estudiar. Para mí ese es el mensaje, en principio hasta por determinado momento, para la vida, Ujú. no solamente Para el deporte. para el deporte. Es eso, uno puede jugar fútbol, pero el fútbol es tan cruel que de 1 millón queda uno nomás jugando fútbol profesional. Pero el estudiar, absolutamente no. Entonces, alguien empezó jugando fútbol, pero nunca se olvidó de entrenar la mente. Va a ser el mejor en lo que quiera hacer después. Y es que al final el estudio, la lectura, le abre la mente y dice uno, o sea, yo tenía estos límites, que antes físicamente no lo podía hacer porque no sabía hasta dónde yo podía llegar Ajá, por mi mente. ¿cierto? Y eso es algo del mensaje que usted habla de Mario Alonso Puig. La verdad que a mí me gusta bastante y lo Mm, sigo, ¿verdad? Porque sí, de repente a veces uno se limita en muchas cosas porque no sabe hasta dónde puede llegar, cuál es su potencial. el problema mayor no siquiera es ese, que no es que no sepa, sino que hay veces que a uno le cortan ciertas libertades. Y el jefe hace eso. El jefe no lo deja crecer. Ujú. Hay órdenes que a veces da uno que en determinado momento coartan esas libertades inconscientemente. Otra de las historias que, por ejemplo, esa la va a contar en el libro, la historia del técnico de Francia, Domenech, Ramon Domenech, en el Mundial de 2006 quedaron subcampeones. Italia quedó campeón. Nos hicieron después de terminar el Mundial, a los 3, 4 meses, nos volvieron a invitar a Alemania, a todos los técnicos que estuvimos en el Mundial, a darnos el informe técnico del campeonato. Pero aparte también como hacer algo de un reconocimiento para todos los entrenadores que estuvimos allá. Ujú. Ya no eran los jugadores, sino solamente los entrenadores que estábamos allí. En esa reunión, fueron 3 días que estuvimos hablando de fútbol, bastante bueno en todo sentido. Al final hicieron una especie de reconocimiento para los dos entrenadores que quedaron campeón, que quedó campeón uno y subcampeón el otro. Marcelo Lip era el técnico campeón de Italia y el segundo fue Raymond Domenech con Francia. Domenech dijo algo que a mí me impactó y ahí es donde creo, desde ahí empecé como a pensar en eso, en cómo a veces uno corta alas, a veces uno quita. Dice, siempre me reunía con los jugadores eh, para un partido oficial, para un partido amistoso, para convocatorias, para entrenar. Cuando me reunía con ellos, yo siempre tenía un mensaje para ellos cuando iniciaba mi charla con ellos. Les decía, vamos a jugar la final el 9 de julio. Lo que no les dije es que íbamos a ser campeones. Por eso Italia es el campeón. Yo me quedé, yo dije, wow, no palabras tan sencillas, pero tan ciertas. Él le dice, bueno, vamos a jugar la final. Ujú. Pero hay veces el jugar la final indicará que estoy ahí, ya cumplí, Ujú. inconscientemente. A veces uno, ¿por qué no decir, vamos a jugar la final y vamos a quedar campeones la final? Uno corta, inconscientemente. Y esa es estoy hablando de algo dramático, algo Ujú. pues, o algo que sea exagerado, no dramático, exagerado en sus cosas. Pero ¿cuántas veces uno no coarta libertades? ¿Cuántas veces uno no quita en lugar de poner? ¿Cuántas veces uno pone muros en lugar de dejar abiertos? O que ponga un muro, sí, puede ser, pero que dé la oportunidad de tener una puerta con una llave con la cual uno pueda abrir esa puerta y seguir. A veces lo que pone uno es muros que son imposibles de escalar. ¿Será porque el mismo líder, el mismo ¿Sí? técnico no se la cree? Sí. Es que lo más importante es uno creérsela. Yo creo que el mensaje no es decirles a ellos, vamos a quedar campeones,
pero uno en el gesto, en el lenguaje no verbal, el jugador, todo el mundo No sabe. se le cree. Sí, cuando uno está, ellos hasta en el caminado de uno lo saben, en Sí, la forma de uno conversar, en la forma de uno actuar, uno contagia las cosas buenas, pero también los jugadores son demasiado inteligentes. Entonces, cuando el jugador sabe que uno de pronto de boca hacia afuera está diciendo, vamos a ser campeones, pero la actitud de uno no es de ser campeón, ya uno sabe que va perdiendo. Y eso, en ese sentido, sí, uno, como usted bien dice, tiene que empezar por ahí, en creérsela a uno mismo. claro. Así es. Gracias, profesor Luis Suárez. Quiero que nos comparta un mensaje para ese juego final, para que vamos a ganar la copa, pero la copa de la vida. Aquellas personas que en este momento lo están escuchando y les ha conectado algo de lo que usted ha dicho, esas experiencias, porque al final uno se pone a pensar, ok, está hablando de fútbol, pero eso pasa en el día a día, eso pasa en mi vida. Quiero que comparta un mensaje para aquellos que nos están viendo. Es complicado, ¿no? Dar consejos es dificilísimo. Yo terminaría con esto último que hicimos. Yo creo que uno en determinado tiene que creer en lo y estar convencido de que se pueden lograr cosas. No tiene que estar pensando tanto en el qué dirán o en estar buscando que alguien te diga, eres bueno en esto, o uno preguntar cada rato, bueno, ¿y cómo me fue? ¿Usted qué cree? ¿Esto salió bien? No. Yo creo que cuando uno está convencido de algo, lo tiene que demostrar y no tiene que preguntar tanto. No pregunte cuál es tu concepto, cuál es tu premisa o cuál es tu consideración respecto a este trabajo que estoy haciendo. ¿No? Si uno pregunta tanto es porque no está convencido de que las cosas se hicieron bien. En la vida, entonces, no solamente se trata de decir algo, sino que también creer lo que uno dice. Y no debemos de estar pensando en las opiniones de los demás. Si nosotros estamos convencidos de lo que nosotros estamos haciendo, hay que seguir adelante. Aunque los resultados no se miran en el momento. La plática de hoy con Luis Fernando Suárez es una plática que nos puede ayudar mucho, sinceramente, a levantarnos, a tomar mejores decisiones, a poder gestionar mejores las emociones de los demás si nosotros tenemos a cargo a alguien. Así que te agradezco por habernos acompañado hasta este momento, hasta el final, y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, en Conexiones Significativas.